Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 494. Encontrando el libro. Auberenfest. ¿Qué significa esto? Preguntó Hiebe Dayolf, que había acudido a su salón con su hijo tras recibir una citación urgente. Miraba a Sylvester completamente conmocionado, una reacción comprensible, teniendo en cuenta que el archiduque en cuestión estaba dentro de un escudo semiesférico transparente. Su esposa entró en el templo, respondió Sylvester. Tomó la Biblia de Ehrenfest y la sustituyó por una falsa, que untó con veneno en un intento de asesinar a Rosemain. Tenemos pruebas que corroboran todas estas afirmaciones. Ya te dije una vez que nunca más te involucraras con Rosemain. Si te preocupas por tu casa, Hiebe Dayolf, entonces ¿por qué dejaste a tu esposa a su suerte? El Hiebe se arrodilló de inmediato. Se había vuelto fantasmagóricamente blanco, y su boca, no, todo su cuerpo, temblaba incontrolablemente. Su hijo, que presumiblemente sería el próximo Hiebe Dayolf, se arrodilló a su lado con los dientes apretados. Te lo advertí, padre. Te dije que esa mujer era demasiado emotiva, que no se comportaba como una noble adecuada. Te dije que la encerraras antes de que destruyera nuestra casa en nombre de ese inútil de Psiquicosa. De hecho, me opuse a que la trates como tu primera esposa desde que mamá falleció. ¿Eres su sucesor?, preguntó Sylvester. Hubo una pausa vacilante antes de que el joven respondiera. Me llamo Jeremías. Era el sucesor de mi padre, antes de que esa mujer nos arruinara. Hizo una mueca, tratando de tragarse la ira contra la que ya no podía hacer nada, y luego esbozó una sonrisa derrotada. Todavía podrías ocupar tu lugar como próximo Hiebe. Jeremías se enderezó de inmediato, sorprendido. El vizconde Dayolf también se sintió muy sorprendido. La santa de Ehrenfest es más misericordiosa de lo que crees, continuó Sylvester. Los crímenes deben pertenecer al individuo, no a toda su casa, me dijo, suplicando. ¿No hay manera de perdonar a los que no cometieron ningún mal? No puede ser. ¿Es eso cierto?, exclamaron al unísono, sus ojos revoloteando entre Sylvester y yo. Estaba claro, por sus miradas, que intentaban determinar si se trataba de algún tipo de truco. Tenía que aclarar las cosas. No llegaríamos a ninguna parte mientras sospecharan tanto de nosotros. Hiebe Dayolf, dije, adelantándome con mi más santa sonrisa, solo quiero que me devuelvan la Biblia robada. La vizcondesa ya ha sufrido las consecuencias, y no quiero que su inocente familia caiga con ella. Mi ferviente llamamiento debió de surtir efecto, ya que los dos parecían de repente más esperanzados y relajados. Desgraciadamente, no podía decirse lo mismo del jefe de los asistentes, al que había atado y aplastado durante nuestra anterior visita. Parecía temeroso y dudoso a partes iguales. Mira, amigo, estoy tratando de ayudar. Será mejor que no cuentes nada de nuestro pequeño encuentro. Le lancé una sonrisa deliberada, que le hizo retroceder y empezar a temblar. Dicho esto, intervino Sylvester, hablando con una cadencia constante. No puedo aceptar sin más la petición de Rosemain, no cuando hemos ejecutado a tantos por el delito de asociación en el pasado. Es necesario un compromiso. Si quieren vivir, tendrán que devolver la Biblia, demostrarnos que no tienen intenciones malévolas y darme sus nombres. ¿Nuestros nombres?, repitió el vizconde. Sí. No podemos conformarnos con medias tintas. Hiebe Dayolf, futuro Hiebe Dayolf, si ambos tienen la determinación de dar sus nombres, entonces me encargaré de que la traición de la vizcondesa Dayolf no afecte a su casa. Jurar el nombre era la única forma en que alguien podía jurar lealtad absoluta.
Significaba dar a su lord o lady el poder de acabar con su vida en cualquier momento, para mostrar su completa lealtad como vasallo. La exigencia que se planteaba distaba mucho de ser normal, y era especialmente difícil de aceptar para aquellos que sabían lo que implicaba. Los dos Daedalfs tragaron nerviosamente. Auberenfest, yo. Deseo expresar mi lealtad y mi gratitud por la oportunidad que se me ha ofrecido de salvar mi casa, dijo Jeremías al endurecer su decisión. El vizconde Daedalf permaneció en silencio durante un tiempo, luego apretó los puños, cerró los ojos e inclinó la cabeza. Me siento honrado por su amabilidad, Auberenfest, pero eso no es algo que pueda hacer. Padre, gritó Jeremías, sin poder creer lo que oía. Tampoco había esperado que el Giebe rechazara esta oportunidad de salvar a su familia. El vizconde Daedalf era muy consciente de que todas las miradas estaban puestas en él, y con un gemido doloroso dijo, «Ya no tengo nombre que dar». Se lo había dado a otra persona. Ferdinand y sus asistentes me habían dicho que entregar el nombre era algo excepcionalmente raro, pero ahora no estaba tan segura. Sylvester negó con la cabeza. Si no tienes ningún nombre que dar, entonces Daedalf. Sin embargo, por el bien de mi casa, no mostraré más que lealtad y sinceridad. Por favor, permíteme encontrar la Biblia y demostrar sin lugar a dudas que no tenemos malicia alguna, suplicó el vizconde Daedalf, desesperado por evitar ser castigado por asociación. ¿A quién le diste tu nombre?, preguntó Sylvester, con los ojos entrecerrados. Su respuesta determinará si puedo confiar en usted. Lady Verónica, mi lord. Según el vizconde, la madre de Verónica, Gabriele, había luchado por adaptarse a Ehrenfest tras casarse con el ducado desde Arensbach. Para mantener y proteger a sus hijos, necesitaba vasallos que no la traicionaran, por lo que había exigido que sus sirvientes y sus hijos le dieran sus nombres. Me han dicho que el uso de nombres es mucho más común en Arensbach que en Ehrenfest, continuó el vizconde Daedalf. Mi madre vino a Ehrenfest con Lady Gabriele y me educó para creer que un sirviente que no ofrece su nombre no es de fiar. Cuando el vizconde había alcanzado la mayoría de edad, antes incluso de que naciera Sylvester, había tenido que elegir entre dar su nombre a Georgine o a Verónica. Se había decantado por esta última, que ya era entonces la primera esposa del archiduque. ¿Quieres decir que hay otros de sangre Arensbach que han dado sus nombres como tú?, preguntó Sylvester. ¿Entregaron sus nombres a mi madre y a mi hermana? Sí, mi lord. Tuvimos que unirnos y formar una sólida defensa para resistir a los Leysegand y proteger a Lady Verónica. Un silencio incómodo llenó la sala. Ahora me daba cuenta de por qué los Med-nobles del núcleo de la antigua facción Verónica no estaban cambiando de bando, como solían hacer los Med-nobles. Parecía que había grandes diferencias culturales entre nuestros dos ducados cuando se trataba de usar el nombre. «No hiciste que tu hijo diera su nombre, ¿verdad?», preguntó Sylvester, mirando a Jeremías. No sentí que fuera necesario. Cuando alcanzó la mayoría de edad, Lady Verónica ya ejercía suficiente poder para contener a los Leysegand, y su facción había crecido lo suficiente como para que la unidad fuera menos crucial. Auberenfest. Haré todo lo que pueda. Por favor, perdona mi casa. Sylvester miró al vizconde Daedalf y luego agitó una mano. Trae la Biblia robada, solo entonces se decidirá tu destino. Tengo la intención de vigilar muy de cerca sus esfuerzos. Es un honor. Y con eso, la búsqueda de la Biblia comenzó. El vizconde Daedalf comenzó enviando un ordonnance tras otro a sus conocidos, todos con el mismo mensaje. Mi esposa se adelantó al barrio de los nobles, pero no consigo encontrarla. ¿Saben algo de dónde puede estar? Mientras tanto, Ferdinand realizó los funerales secretos de los 3 fallecidos, y luego utilizó las piedras Face extraídas de sus cuerpos para determinar que la vizcondesa Daedalf estaba realmente entre ellos. Una vez hecho todo esto, el vizconde Daedalf abrió la habitación oculta de la vizcondesa, tal como se le había ordenado, permitiéndonos buscar a nuestro antojo. Jeremías, ayúdales en sus esfuerzos. Yo continuaré con las ordonnances, dijo. Parecía que necesitaba escuchar y responder a las numerosas respuestas que estaban llegando. Decidimos contarle a Jeremías lo que sabíamos sobre las acciones de la vizcondesa Daedalf, con la esperanza de que le ayudara en su búsqueda.
Hizo una mueca mientras escuchaba, y en un momento dado incluso murmuró, ¿en qué estaría pensando? Luego, una vez que terminamos nuestro interrogatorio, se dirigió a mí y dijo, Lady Rosamine, ¿qué aspecto tiene la Biblia? Tengo la intención de ordenar a mis sirvientes que la busquen también, pero nunca la he visto de cerca. Imagino que ellos tampoco la reconocerían. Describí su tamaño y su portada, entre otras cosas. El jefe de los asistentes dio entonces sus instrucciones a los sirvientes, y comenzó una búsqueda exhaustiva en la finca. ¿Y para qué sirve la Biblia? Preguntó Jeremías. Eso podría haber influido en el lugar que la vizcondesa Dayolf eligió para esconderla. Es para ceremonias, principalmente. Puedo llevarlas a cabo sin ella, ya que me sé las oraciones de memoria. Pero cada ducado tiene únicamente una Biblia, así que no quiero arriesgarme a perderla. Además, mi sucesor la necesitará cuando comience a memorizar las oraciones. Según los recuerdos de Egmont y la nota dejada, ella robó nuestra Biblia simplemente para causarnos problemas. No tiene otros usos. Bueno, también sirve como manual para convertirse en rey, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Que yo sepa, no, respondí. Jeremías frunció el ceño, y fue entonces cuando Ferdinand y el jefe de los asistentes regresaron de su búsqueda. Habían puesto toda la finca patas arriba para encontrar la Biblia, pero sin éxito. Parecía probable que estuviera aquí, ya que la vizcondesa Dayolf claramente no había esperado que nos diéramos cuenta del cambio tan pronto, lo que hizo que nuestra falta de éxito fuera aún más decepcionante. Es probable que la hayan trasladado a otro lugar, dijo Ferdinand, y luego miró a Jeremías. Dime, ¿la vizcondesa tenía un círculo de teletransporte? No lo tiene, y no le concedimos permiso para usar el que se confió a nuestra casa. Para evitar asesinatos y emboscadas, solo el archiduque podía colocar los tipos de círculos de teletransporte utilizados para transportar personas, y estos círculos se limitaban a los viajes dentro del ducado. Los que se utilizaban para cruzar las fronteras del ducado, como los utilizados para acceder a la Academia Real, requerían la aprobación del rey. Los círculos utilizados para teletransportar mercancías tampoco podían trasladar objetos a través de las fronteras del ducado. Era posible instalar unos que sí podían, pero para ello era necesario el permiso de los archiduques de los dos ducados, y no parecía ser algo que ocurriera mucho. El riesgo potencial cuando pasaban las generaciones y cambiaban las circunstancias políticas era demasiado grande. Los círculos de teletransporte personales, como los que utilizaba Ferdinand, funcionaban de forma algo diferente. Había círculos de envío y de recepción designados, lo que significaba que las mercancías solo podían transportarse en un sentido. Además, como el maná del creador se utilizaba en ambos lados, solo podían utilizarse con el permiso del emisor y del receptor. Esta y otras restricciones se aplicaban para evitar el envío de objetos peligrosos. En resumen, aunque la vizcondesa hubiera utilizado un círculo de teletransporte que había adquirido en algún lugar, la Biblia seguiría estando en algún lugar de Ehrenfest. Jeeve Dayolf, ¿hay alguien que su esposa pudiera conocer y que necesitara la Biblia, o alguien a quien confiaría un objeto tan peligroso? Preguntó Ferdinand. Por supuesto, había estado investigando la antigua facción verónica durante bastante tiempo, así que estaba seguro de que ya conocía la respuesta a esta pregunta. Su decisión de preguntar de todos modos significaba que probablemente se trataba de una especie de prueba menor para ver si el vizconde tenía realmente la intención de cooperar. Jeeve Gerlach es el candidato más probable, diría yo. Al igual que mi difunta esposa, ha jurado su nombre a Lady Georgine. Su decisión de robar la Biblia podría incluso haber sido por el bien de Lady Georgine, teniendo en cuenta que actuó sin que lo supiéramos. Jeeve Gerlach fue un erudito antes de ser Jeeve, así que lo más probable es que sea capaz de hacer círculos de teletransporte por sí mismo. Efectivamente, respondió Ferdinand con un asentimiento satisfecho. Parecía que la respuesta de Jeeve Dayolf se correspondía con su propia inteligencia. Dicho esto, no hay círculos de teletransporte en sus aposentos, ni en su habitación oculta, ni en las habitaciones de los asistentes, y la Biblia no podría haber sido trasladada instantáneamente sin uno. ¿Tienes alguna idea que no sea la de Jeeve Gerlach? Milady no abandonó la finca ni una sola vez después de su regreso, intervino el jefe de los asistentes. No tenía ninguna reunión programada y no vio a nadie de fuera de la finca.
como su habitación no tiene balcón, también me parece razonable concluir que no se escabulló en su bestia alta. Su palabra, junto con las respuestas del vizconde d'Ayolf, fueron suficientes para concluir que ella no se había aventurado en ningún otro lugar después de llegar a la finca. Y dado que Ferdinand había asignado caballeros para observar las instalaciones después de regresar al castillo, podíamos estar seguros de que ella no se había escabullido después de que la puerta se cerrara ese día. Se me había ocurrido que tal vez había ido a algún sitio inmediatamente antes de dirigirse a la finca, pero la hora a la que Egmont la había visto salir, y la hora a la que había llegado, eran casi idénticas. No había estado en paradero desconocido durante mucho tiempo, y habría sido demasiado peligroso para ella estar volando por ahí con la Biblia en su poder. No hay círculo de teletransportación, y ella no salió de la finca. Eso parece inusualmente laxo, sobre todo si se tiene en cuenta lo mucho que estaba haciendo antes de ir al barrio de los nobles. Había utilizado a sus subordinados para vigilar el restaurante italiano y la compañía Gilberta, llegando incluso a comprar telas y similares. Debía de haber algo más de lo que creíamos. Volví a centrar mi atención en el jefe de los asistentes, pensando en todo lo que había hecho la vizcondesa. En otro orden de cosas, ¿cuándo llegó la tela de la compañía Gilberta? Pregunté, recordando que aún había otras cosas que debíamos investigar. Averiguar más sobre el paño era lo primero en mi lista de prioridades, ya que corría el riesgo de involucrar a la ciudad baja. La tela de la compañía Gilberta, repitió el jefe de los asistentes. Sí. Alguien que creemos que fue el sirviente de la vizcondesa d'Ayolf compró tela teñida a la moda actual en la compañía Gilberta. Me pregunto si tiene alguna relación con el incidente de la Biblia, ya que ocurrió el mismo día, y ella no era conocida por comprar en esa tienda. Ah, dijo. La tela llegó antes del regreso de Milady. Un comerciante vino hacia el mediodía a entregarla. No los reconocí, pero tenían una carta que llevaba la letra de Milady, así que pagué y acepté la mercancía. Un asistente se llevó la tela por la tarde. Espera. La vizcondesa ya había regresado a su finca por la tarde. ¿El asistente había utilizado la tela para envolver la Biblia? Si era así, entonces era posible que la compañía Gilberta terminara siendo arrastrada indirectamente en este lío. Este otro asistente. ¿Dónde se llevó la tela? Pregunté. ¿No existe la posibilidad de que hayan trasladado la Biblia con ella? Todas las miradas se centraron en el jefe de los asistentes. Él habría sido el encargado de llamar al carruaje, y de hecho, su respuesta llegó sin ninguna duda. Recuerdo que se dirigían al castillo. ¿El castillo? Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Realmente habrían llevado la Biblia al castillo? Tal vez tenían que hacer algo con la tela primero. Seguí reflexionando sobre la situación cuando Jeremías levantó la vista con un sobresalto. Lo comprendo. Es un regalo para celebrar el matrimonio de Lord Ferdinand. ¿Qué? Al entregar la tela en el castillo como regalo para Lord Ferdinand, pueden hacer que se envíe a Arensbach sin sospechar. Este método elude la necesidad de un círculo de teletransporte y la necesidad de que la mercancía deseada pase por Giebe Gerlach. Si se desea entregar la Biblia a Lady Georgine, esta es la solución más discreta. Ferdinand, un miembro de nuestra familia archiducal, se casaba en otro ducado. Arensbach nos había enviado abundantes regalos para celebrar la ocasión especial, y Ehrenfest iba a enviarles regalos a su vez. Según tenía entendido, había una sala en el castillo donde se almacenaban las ofrendas enviadas antes de la socialización de invierno por varios giebes y nobles. La tela teñida al estilo de Ehrenfest sería un regalo de boda adecuado, continuó Jeremías, y como se considera un regalo para mujeres, sin duda se entregará a Lady Detlinde o Lady Georgine en lugar de Aub Arensbach o Lord Ferdinand. Ya habíamos vendido el método de producción de Rincham, y ahora era práctica común que las horquillas se regalaran para la ceremonia de graduación y se llevaran directamente a la Academia Real. Esta tela, sin embargo, era una nueva tendencia, y a diferencia de los dulces, no se estropeaba mientras se guardaba en el castillo. Jeremías sugirió que la vizcondesa podría haber dispuesto simplemente una caja lo bastante amplia como para incluir también la Biblia, y que, al ser la tela un regalo común entre un novio y su prometida, no levantaría ninguna sospecha. Eso me recuerda que,
cuando intenté regalar tela a Aurelia, Brunilde me dijo que era un regalo más apropiado para Lambrecht. Me levanté rápidamente y dije, me voy al castillo. Por fin teníamos una pista, y no iba a perder el tiempo. Ferdinand envió un ordonanza a un erudito del castillo, informándole de que pronto llegaríamos para comprobar los regalos de boda. Yo le acompañaba para poder registrar la sala en busca de telas de la compañía Gilberta. Habíamos ordenado que algunos guardias se quedaran en la finca de Dayolf para vigilar al vizconde y a los demás mientras seguían buscando pistas. Y así, fuimos al despacho de Ferdinand en el castillo. Allí nos esperaba un erudito que no conocía. Era uno de los asistentes de Ferdinand que ayudaba en el castillo, pero que nunca venía al templo. Tengo conmigo la llave de la habitación que contiene los regalos, dijo el erudito. Si tan solo lo pidieras, podríamos revisarlos todos en su nombre. Tengo entendido que estás tremendamente ocupado. Parecía bastante insatisfecho por el hecho de que Ferdinand hiciera ese trabajo por sí mismo, así que probablemente me estaba ayudando en mi valiente intento de reducir su carga de trabajo. Ferdinand negó con la cabeza. El AUG me ha informado de que ya han llegado muchos regalos. Debo dar las gracias a los remitentes durante la socialización de invierno, y ofrecerles regalos a cambio, y aunque comprobarlos todos no será tarea fácil, no podré responder con sinceridad si no lo hago. Ahora es la oportunidad perfecta para empezar, ya que no hay ceremonias en el templo que me preocupen, explicó con una sonrisa falsa. Tomó la llave del erudito y luego apiló algunos documentos ante él. Rosemaine y Justus me acompañarán. Mientras tanto, puedes concentrarte en esto. Lord Ferdinand, ¿por qué se le permite ir a Lady Rosemaine y a mí no? Preguntó el erudito, mirándome con desconfianza. Por mi propia petición egoísta, respondí. Deseo preparar regalos para Lady Detlinde y Lady Leticia, pero me preocupa que pueda enviarles algo que ya hayan recibido de un Gieve. Por ello, he pedido ver lo que ofrece mi competencia. Me disculpo por lo apresurado que debe parecer todo esto, pero no hay mucho tiempo antes de que deba regresar a la Academia Real. Ferdinand asintió, dijo que no teníamos más tiempo que perder, y comenzó a dirigirse a la sala que contenía los regalos. Lo seguí, aunque no pude evitar dirigir una mirada al erudito mientras caminábamos. Estaba algo encorvado, con un aire de abatimiento, mientras recogía la primera hoja de papel. Me siento un poco mal por él, dije. Tiene que trabajar solo. Eso no tiene remedio, respondió Ferdinand. ¿O te ofreces a explicarle todas las circunstancias si encontramos lo que buscamos? Lo sé, lo sé. Caminé junto a Ferdinand, en Lesi, por supuesto, hasta que llegamos a nuestro destino. Justus utilizó la llave que había recibido de Ferdinand para abrirnos la puerta, revelando una pila de regalos tras otra. Hay muchas cajas, observé sabiamente. Evitan que los regalos se manchen al cargarlos en los carruajes, respondió Ferdinand. El uso de cajas también era ideal a la hora de almacenar, ya que permitía apilar los regalos tal y como estaban ahora. Ahora, comencemos. Confío en que reconozcas la tela que buscamos. Yo era la encargada de revisar las telas, ya que era el más familiarizado con los tipos disponibles en la compañía Gilberta. Mis asistentes me trajeron una caja tras otra, mientras Ferdinand comprobaba de quién era cada una. Apila aquí las cajas que hemos comprobado, dije. Tengan cuidado de no mezclarlas con las que aún no hemos abierto. Mis caballeros guardianes siguieron pasando las cajas como una máquina bien engrasada, mientras Ferdinand comprobaba el contenido de cada una y Justus tomaba notas. Solo me llevaron a mirar más de cerca cuando encontramos telas del nuevo estilo. Ninguna estaba teñida en el estilo que intentábamos encontrar, aunque algunas piezas eran bastante parecidas, pero entonces... Ferdinand, toma. Esta tela es de la compañía Gilberta. Grité. Tenía el mismo estampado floral que usaba mamá y era de los colores divinos del verano, por lo que se podía convertir en un atuendo oportuno cuando se entregara en primavera. Ya se han llevado a cabo ligeras comprobaciones de veneno, pero haz una inspección más detallada antes de tocar nada. Puede estar untada con el mismo veneno que se usó en la Biblia falsa, señaló Ferdinand, por lo que mis caballeros guardianes comenzaron un examen más exhaustivo bajo la instrucción de Harmut. Recordó todo lo que le enseñé, murmuró Justus, impresionado.
Después de confirmar que la tela no estaba envenenada, intenté sacarla de la caja, pero fue más fácil decirlo que hacerlo. Es tan pesado. La tela estaba envuelta en algo tan grande y pesado que ni siquiera pude sacarla de la caja. Al final, Leonore y Angélica tuvieron que sacarlo y desenvolverlo por mí. Oh. Esperaba encontrar la Biblia dentro, pero en su lugar, la tela se despegó para revelar una caja de madera. Esta caja tiene un peso sorprendente para algo que solo se utiliza para envolver la tela. Debe haber algo dentro, comentó Leonore. Abrió la caja para revelar otra capa de tela protectora, y dentro de ella había una imagen muy familiar. Mi Biblia, exclamé. Comprobemos primero si está envenenada, Lady Rosamine, dijo Angélica, deteniéndome en seco antes de que pudiera recogerla. ¿Olvidaste que la última Biblia que viste estaba manipulada?, preguntó Leonore, añadiendo a mi sermón. Parecía que no tenía más remedio que ser paciente. Ya se puede tocar la Biblia, Lady Rosamine, dijo Harmut cuando por fin terminaron las comprobaciones. Entonces me puso el libro en los brazos. Examiné la cubierta y la primera página, la olí con fuerza y la abracé contra mi pecho. Se parece, huele, se siente. Esta es absolutamente mi Biblia, declaré, y luego levanté la mirada con una sonrisa confiada. Ferdinand me devolvía la mirada con abierto disgusto. Que distingas los libros por su olor es bastante desagradable. ¿Perdón? No estoy de acuerdo, protesté. Demuestra lo cerca que estoy de ellos. Sí, insiste. No me interesa discutir más sobre esto, dijo Ferdinand, apartándome con un suspiro. En cualquier caso, debo admitir que su trama fue especialmente elaborada esta vez. Si esta Biblia se hubiera encontrado en Arensbach, la gente habría pensado que la habías robado, Ferdinand. Negó lentamente con la cabeza. No, se habría visto como un complot de Ehrenfest para hacer ver a Arensbach como ladrones. Bueno, ya no importa. Hemos aplastado su complot de cualquier manera. Habíamos recuperado con éxito la Biblia, evitado que el asunto llegara a la opinión pública y nos habíamos asegurado de que Ferdinand no recibiera la culpa. Aún así, no tenemos nada que conecte esto con Lady Georgine, ¿verdad? Tal y como están las cosas, la vizcondesa Dayolf fue la autora de todo el complot. No tenemos ninguna prueba que la conecte con Arensbach. Si no fuera por el anillo de Egmont, ni siquiera podríamos probar la participación de Hiebe Gerlach. No cabía duda de que Georgine manejaba los hilos en este asunto, pero qué doloroso era tratar con ella. Era extremadamente cautelosa y molesta. Tienes razón, sin embargo, hemos encontrado la Biblia, continuó Ferdinand. Nuestros nombres no han sido manchados y hemos evitado un posible asesinato. Además, ahora que hemos recuperado esta tela, la compañía Gilberta no tendrá ninguna repercusión. También está el hecho de que el próximo Hiebe Dayolf jurará su nombre a Laud, así que en general, supongo que este incidente fue realmente para nuestro beneficio. Y recuerda que todo se debe a que me di cuenta de que algo estaba mal, dije. No había sido de mucha utilidad más allá de eso, así que quería destacar mi contribución esencial a nuestra gloriosa victoria. Siéntase libre de colmarme de elogios. Tu fraseo me hace reacio a reconocer tu ayuda en absoluto, pero, bueno, efectivamente. Eso no se parece mucho a un elogio. Simplemente actuaste como lo haría cualquiera que intentara evitar un castigo. Apenas merece mi aclamación. A pesar de mis esfuerzos, Ferdinand se negó a darme siquiera una palabra de elogio genuino. Al menos, podía enorgullecerme de saber que había recuperado tanto la Biblia como la tela de la compañía Gilberta sin incidentes. Sin embargo, nuestro trabajo aquí no había terminado. Ferdinand me pidió que le ayudara a revisar todos los regalos restantes, y solo entonces regresamos al templo. Usa la llave para abrir la Biblia y confirmar su autenticidad, dijo Ferdinand. Bien. Volví a registrar mi maná en la llave y luego abrí la Biblia con facilidad, lo que fue prueba suficiente de que la llave era real. Entonces pude confirmar la autenticidad de la Biblia, ya que el texto habitual y el círculo mágico se elevaron en el aire. No perdimos tiempo en informar de nuestros hallazgos a Sylvester y al vizconde Dayolf. Hemos recuperado la Biblia, dije.
También hemos encontrado el paño de la compañía Gilberta, por lo que ya no corren el riesgo de verse mezclados en asuntos de nobles. Ocuparse de los insultos y los castigos era tarea de Sylvester, así que iba a dejarle todo eso a él. Estaba seguro de que los Dayolfs no serían disciplinados demasiado seriamente, ya que habían hecho todo lo posible para ayudarnos a encontrar la Biblia y nos habían contado alguna información valiosa sobre los nobles de Arensbach. Me alegro de que hayas recuperado la Biblia. Estaba empezando a preocuparme, dijo Fran, rompiendo una sonrisa al verme. Había estado en vilo esperando mi regreso. Le hice un gran gesto con la cabeza y volví a abrazar el libro contra mi pecho. Bienvenida a casa, mi Biblia. Capítulo 495. Un cambio de planes. Y así, la ceremonia otoñal de la mayoría de edad terminó sin incidentes. Esperaba que algún noble viniera a revisar la Biblia, pero parecía que Egmont se había encargado de supervisar los asuntos en el templo. Llegó una carta de su familia de origen preguntando si había podido abrir y utilizar la Biblia durante la ceremonia de mayoría de edad. Ferdinand, ¿qué debemos hacer con esto? Pregunté. Escriba una respuesta en nombre de Egmont indicando que simplemente llevó la Biblia a la ceremonia y no intentó abrirla. Estoy deseando ver cuántos nobles caen en la trampa este invierno, dijo Ferdinand, con una sonrisa en los labios. Harmut asintió con la cabeza, diciendo que debían eliminar de un plumazo a todos los nobles que supusieran una amenaza para mí. Puede ser, pero creo que Harmut es el más peligroso de todos. Hice que Mónica escribiera una respuesta como si fuera la asistente de Egmont. Era una carta mágica, así que cuando la coloqué dentro de su sobre después de revisar el texto, se convirtió en un pájaro de marfil y salió volando. Tengo que volver al castillo y prepararme para la convivencia invernal en cuanto terminen los bautismos de invierno, dije, pero cuando pienso en el peligro de que los nobles vuelvan a colarse, temo por el templo. Incluso después de que nos fuéramos, los nobles del sur iban a pasar por el templo de camino al castillo. Cabía la posibilidad de que alguno de ellos volviera a intentar algo, así que decidí que Damuel se quedara en el templo hasta el último momento. Ferdinand y yo habíamos sido convocados a una reunión de la familia archiducal, por lo que debíamos partir hacia el castillo tan pronto como terminaran los bautismos de invierno. Esta reunión se centraría en contarle a los altos cargos de la Orden de Caballeros lo que habíamos aprendido del vizconde Dayolf, y en ultimar nuestros planes para la purga de invierno. Se celebraba en secreto, por lo que estábamos limitados a un asistente de cada campo, concretamente a los que tenían los labios más apretados. En mi caso, llevaba a Harmut, Rillarda y Cornelius. Sylvester comenzó a explicar sus planes para la purga de invierno, y qué nobles pretendía detener. Wilfrid, Charlotte y Melchior escuchaban atónitos, ya que no estaban al tanto de la purga hasta ese momento. Pude ver que sus asistentes también se ponían tensos. Sylvester pasó a señalar que un número mucho mayor de miembros de la antigua facción verónica había dado sus nombres de lo que se esperaba. Padre, dijo Wilfrid con expresión tensa, ¿qué piensa hacer con los nobles que ya no tienen nombres que dar? Teniendo en cuenta cuántos antiguos miembros de la facción verónica se habían negado hasta ahora a cambiar de bando, se podía deducir fácilmente que había más jurados de nombre entre ellos de lo que una persona de Ehrenfest hubiera imaginado. Tengo la intención de perdonar a los que dieron sus nombres a Verónica, la antigua primera esposa, siempre que no estén involucrados en ninguna fechoría, respondió Sylvester. Verónica no había llevado a la Torre de Marfil sus piedras feis con nombre, lo que significaba que no había riesgo de que dieran nuevas órdenes. Sylvester había determinado que era mejor no tratarlos de manera diferente a los nobles que no habían dado sus nombres. ¿Sería posible que Lady Verónica les devolviera sus nombres? Pregunté. Seguro que era una opción. Recordaba haber oído que Ferdinand había intentado devolver a Eckhart y a los demás sus nombres al entrar en el templo. Rosemaine, ¿crees que renunciaría a sus siempre leales sirvientes tan a la ligera?, respondió Ferdinand, desechando mi idea en un santiamén. Ella solo aprovecharía la oportunidad para dar órdenes molestas o hablar en un código que no entenderíamos. Por no hablar de que lo más probable es que esas piedras con nombre estén en la habitación oculta de madre, añadió Sylvester. Podríamos abrir la puerta si ella sube la gran escalera, pero en ese escenario, los que juraron con su nombre ya habrán subido con ella. No queremos más muertes de las necesarias, y si juran servir a Ehrenfest, para mí será suficiente.
Sin embargo, hubo un brillo repentino en sus ojos verde oscuro. Los que han jurado su nombre a mi hermana son otra historia. Georgine es la primera esposa de Arensbach, lo que significa que los que le presten juramento trabajarán para su ducado, no para el nuestro. Los nobles que no pueden desafiar las órdenes de traición no son más que peligrosos para Ehrenfest. Quiero salvar a todos los niños forzados a entrar en su facción como pueda, pero no tengo piedad con los que dieron su nombre a Georgine. Recordaba al vizconde d'Ayolf diciendo que sus padres le habían ordenado dar su nombre. Podía imaginar que había muchos que habían sido obligados de forma similar a dar sus nombres a Georgine durante su última visita. Los rostros de los hijos de la antigua facción Verónica pasaron por mi mente. ¿Estarán todos bien? Teniendo en cuenta que todos pudieron entrar en el escudo de Rosemain durante el ataque del año pasado en la ceremonia de entrega de premios, sabemos que no hay ninguno entre los niños que sea hostil hacia la familia archiducal, continuó Sylvester. Hay algunos que planeamos ejecutar por el delito de asociación, lo cual debe hacerse si queremos mantener nuestra autoridad estable, pero estoy tratando de salvar tantas vidas como sea posible. Quiero que todos ustedes convenzan a los niños de que den sus nombres a la familia archiducal para que no sean castigados junto a sus padres. Todos los del dormitorio Ehrenfest trabajábamos codo con codo en la Academia Real, y yo quería asegurarme de que los lazos que habíamos formado no fueran destruidos por la purga. Wilfrid y Charlotta sintieron en respuesta a Sylvester, con una firme determinación en sus ojos. Haré todo lo que pueda para salvarlos, dijo Wilfrid. Como yo, padre, coincidió Charlotte. Estoy de acuerdo en que podemos hacer que los niños de la Academia Real tomen esta decisión por sí mismos, dije, pero ¿qué pasa con los niños que aún no son estudiantes? Florencia sonrió. Tengo la intención de ocuparme de la sala de juegos de invierno. Los tomaremos a nuestro cargo y les daremos hogar en el dormitorio de los caballeros del castillo. Allí les explicaremos los crímenes que han cometido sus padres y los peligros de la traición, y luego les daremos a elegir entre ser ejecutados por asociación o vivir en el dormitorio con los demás. Los niños demasiado jóvenes para asistir a la Academia Real no podían fabricar las piedras feis necesarias para dar sus nombres, así que no había que preocuparse de que fueran jurados por otra persona. Además, como ya habían sido bautizados, disponían de las herramientas mágicas y los anillos necesarios para sobrevivir como nobles. Florencia nos explicó que si nos limitábamos a cuidar de ellos durante los pocos años que faltaban para que entraran en la Academia Real, podrían empezar a trabajar como aprendices y obtener unos ingresos, a partir de los cuales podrían vivir prácticamente de forma independiente como verdaderos nobles. Aquellos que tuvieran familiares supervivientes podrían ser acogidos por ellos, pero los planes de Florencia significaban que incluso los que no los tuvieran podrían salir adelante. Eso me hizo sentir aliviada al principio, pero luego me encontré pensando en los niños que no serían incluidos. ¿Qué pasa con los que aún no se han bautizado? Pregunté. Sé que no podemos reconocerlos oficialmente como hijos de Ehrenfest, pero su supervivencia determinará en gran medida cuántos nobles tendremos dentro de unos años. Bueno, no sabemos cuántos existen, así que no hemos pensado mucho en ellos, respondió Sylvester. Puede que haya nobles dispuestos a adoptar a los que tengan un maná especialmente alto, pero la mayoría no querrá tener nada que ver con los hijos de nobles ejecutados por traición. Por no mencionar que será difícil criar a niños muy pequeños sin una madre. Los recién nacidos no eran registrados oficialmente como niños hasta que eran bautizados. A algunos, como a Conrad, les robaban la herramienta mágica en sus propias casas, y a otros nunca se les daba, por lo que era imposible predecir cuántos existían. Sylvester dijo que el castillo no necesitaba a los que no se convertirían en nobles, así que salvar sus vidas simplemente no era una prioridad. Tal y como están las cosas, no podemos saber cuánta mano de obra o fondos necesitaríamos para criarlos, ni si tendrían suficiente maná para convertirse en nobles en primer lugar. Deberíamos tratar a los que no han sido bautizados como si nunca hubieran nacido. ¿Podría llevarlos al orfanato del templo, entonces? Los que no tienen herramientas mágicas podrían sobrevivir dando maná a los instrumentos divinos, y los rituales serían más fáciles con más maná a mano. Es muy posible que acabemos perdiendo sacerdotes azules durante esta purga, dependiendo de cómo afecte a sus casas. ¿Sacerdotes azules, eh? No se me había pasado por la cabeza, dijo Sylvester.
Eso era probablemente porque la mayoría de los nobles no veían a los sacerdotes azules como miembros de la nobleza. Esta es mi opinión como sumo obispa, pero si perdemos más sacerdotes azules, el templo sufrirá tanto económicamente como en términos de maná. Como mínimo, me gustaría que algunos niños con maná lo sustituyeran. Trabajando juntos, Wilfrid, Charlotte y yo pudimos compensar la escasez de maná que había provocado la pérdida de tantos sacerdotes azules y doncellas de santuario en nuestro ducado tras la guerra civil. Sin embargo, pronto íbamos a perder a Ferdinand, y todavía teníamos que encontrar la manera de llenar el agujero que su ausencia crearía. Perder demasiados sacerdotes azules ahora, precisamente ahora, resultaría especialmente problemático. ¿Y de dónde sacaríamos el dinero para mantenerlos?, preguntó Sylvester. Es una idea muy cara la que propones. No creo que quieras acoger a tantos niños a la vez. Sonreí. Podemos simplemente tomar los fondos de las herencias de los padres purgados. No debería haber ningún problema en utilizar la riqueza de las casas de los niños para mantenerlos una vez que se hayan trasladado al templo, ¿no? Bueno, no te equivocas. Confío en que no malgastarás el dinero, así que considera lo tuyo, dijo Sylvester, aceptando la idea a pesar de no parecer demasiado entusiasmado con ella. Si los criamos en el orfanato, recibirán una educación de nivel med noble hasta sus bautismos. Naturalmente, sin las herramientas mágicas que se dan a los niños recién nacidos, les resultará difícil vivir como nobles, pero creo que podríamos recompensar a los niños que destaquen con una financiación especial y bautizarlos en la nobleza. Mi sugerencia fue que podrían ser bautizados sin padres, teniendo como tutor al archiduque o a la directora del orfanato, y luego residir en el dormitorio del castillo para aprender las costumbres de la nobleza. ¿Y qué pasa con los que no sobresalen?, preguntó Sylvester. Mientras tengan maná, pueden alimentar herramientas mágicas. Puede que no puedan vivir como nobles, pero pueden dedicar su maná a los instrumentos divinos dentro del templo. Si usted, Auberenfest, les pagara una cantidad equivalente a la que reciben los actuales sacerdotes azules, no deberían tener problemas para salir adelante. No era necesario que tuvieran el mismo nivel de vida que los actuales sacerdotes azules. Podíamos hacer que vivieran en el orfanato y dedicaran su maná, como Besewanst había pretendido que hiciera, y si recibíamos fondos del castillo y podíamos proporcionarles los cocineros y carruajes necesarios, podrían realizar la oración de primavera y el festival de la cosecha sin problemas. Y en el caso potencial de que haya suficientes sacerdotes azules que los instrumentos divinos se llenen, podemos hacer que se encarguen de otras tareas relacionadas con el maná, como teletransportar mis libros o escribir cartas mágicas, continué. Mi intención es que los comerciantes de la ciudad baja empiecen a contratar a los huérfanos algún día. Si dábamos a los huérfanos trabajos relacionados con el maná, era posible que vivieran como plebeyos. No había necesidad de que los inocentes niños prebautizados murieran por asociación, y no necesitábamos pasar por la molestia de asegurarnos de que fueran criados como nobles. Entiendo. Así que de vez en cuando piensas en las cosas, dijo Ferdinand. Fruncí los labios ante su comentario tan grosero, pero era difícil replicar, ya que realmente tendía a ser irreflexiva. De acuerdo, dijo Sylvester. Si puedes encargarte de ello, entonces puedes cuidar a los niños prebautizados en el orfanato. Te lo agradezco mucho, respondí, y fue entonces cuando un erudito solicitó la entrada a la sala. Se les permitió entrar, y se hizo el silencio mientras todos esperábamos escuchar lo que tenían que decir. Auberenfest, hemos recibido una carta urgente de Auberensbach, dijo el erudito. La ejecución masiva de los nobles del ducado afines a Arensbach ya estaba en marcha, por lo que el extraño momento de este mensaje nos hizo temer a todos. Se solicita una respuesta de inmediato. Sylvester tomó la carta con el ceño fruncido y no perdió tiempo en leerla. Cuando terminó, sus cejas estaban profundamente fruncidas y su semblante había cambiado por completo. Miró lentamente a Ferdinand. Auberenfest, si la carta se refiere a mí, ¿puedo pedirle permiso para leerla?, preguntó Ferdinand. Sylvester se detuvo un momento y luego dijo, puede hacerlo. Ferdinand la leyó, luego dejó escapar un profundo suspiro y comenzó a golpear un dedo contra su sien. Mi corazón se agitó con inquietud, así era como reaccionaba ante las noticias problemáticas. Arensbach ya nos estaba causando bastantes problemas.
¿Qué más podrían estar haciendo? Sylvester cerró los ojos y miró a Ferdinand con una mirada totalmente carente de emoción. Tenemos 3 días para responder. Yo mismo quiero rechazarlo, pero te dejaré la decisión a ti. Se lo agradezco. Lo consideraré cuidadosamente. Ferdinand, ¿qué decía? Pregunté, agarrando su manga, una vez que la reunión había terminado, y todos se movían para irse. Ferdinand permaneció en silencio un momento, observando nuestro entorno, y luego negó con la cabeza. Supongo que no puedo actuar como si no te implicara. Me indicó que fuera a su despacho, así que me dirigí allí con Harmut, Rillarda y Cornelius a cuestas. Parece que la salud de Aubarensbach está ya mucho peor de lo esperado. Me ha pedido que parta de inmediato, si es posible, para poder presentarme a los nobles de su ducado durante el invierno y asegurarse de que nos llevamos bien. ¿Quiere que te vayas incluso antes? Nos dieron tan poco tiempo para empezar. Teniendo en cuenta lo que suelen durar los periodos de compromiso, Arensbach ya estaba siendo muy egoísta y poco razonable en sus expectativas. Acortar el plazo aún más era ridículo. Se empeñó en decir que debería venir, si es posible, lo que nos da margen para rechazarlo si así lo deseamos. Dicho esto, soy de la opinión de que debería partir hacia Arensbach más pronto que tarde. ¿Y eso por qué? En primer lugar, ya he reunido todo lo necesario para ejecutar a los nobles juramentados de Georgin, los detalles de su situación vital, las razones para purgarlos y las pruebas de sus crímenes. El Aub y los de la Orden de Caballeros pueden gestionar el resto sin mí. El traspaso en el templo también está prácticamente terminado. Mi partida complicará un poco las cosas, pero no lo suficiente como para impedir nuestro éxito. En segundo lugar, intuyo que Georgin pretende distanciarme de Ehrenfest antes de seguir nuestras sospechas sobre Gerlach. La desaparición de la vizcondesa Daedolf ya es de dominio público entre la nobleza, y los sacerdotes grises secuestrados nunca llegaron a su destino, por lo que Georgin habrá deducido que ocurrió algo inesperado. Sin duda, ella concluiría que Ferdinand era el responsable de que su ataque al templo acabara en fracaso, y por supuesto, estaría en lo cierto. Había hecho una demostración de su participación tanto al buscar en los recuerdos de Egmont como al ir a la finca del vizconde Daedolf. Ella ha abordado esto con gran precaución desde el principio, continuó Ferdinand. No puedo decir cuánta información ha adquirido su bando, pero supongo que su objetivo es quitarme de en medio, ya que me ven como si hubiera destruido sus complots uno tras otro. Pocos saben que el mérito es tuyo. Probablemente tenían la impresión de que eliminar a Ferdinand de Ehrenfest les facilitaría las cosas, y la verdad es que no podía culparles. Lo máximo que había hecho era notar que algo no estaba bien. Ferdinand se había encargado del resto. Nos enfrentamos a una mujer que tiende trampas tortuosas y de varios niveles, dije. Lo último que quiero es que te quedes tan cerca de alguien así. Nuestro paso a la ofensiva siempre ha sido inevitable. Aquí en Ehrenfest, no puedo hacer nada más que defender, lo que significa que los ataques de Georgin nunca cesarán. Pero en Arensbach, puedo vigilarla, enviar información y trabajar para evitar los ataques. Tal y como estaban las cosas, teníamos tan pocos contactos en Arensbach que no podíamos hacer nada para contraatacar. Ferdinand tenía razón cuando dijo que ser precavidos significaría un problema interminable para nosotros. Pero aún así, no hay que irse de inmediato. ¿No podemos esperar hasta la primavera? Para entonces, ya será demasiado tarde. Aubarensbach está en peligro, y creo que dice la verdad cuando dice que desea ayudarme a formar conexiones nobles en su ducado mientras pueda. Aubarensbach podría presentar a Ferdinand a todo tipo de nobles, que era exactamente lo que necesitábamos ahora. Era solo cuestión de tiempo que el archiduque ascendiera por la imponente escalera hacia las alturas lejanas, y cuando lo hiciera, el poder de Georgin aumentaría considerablemente, y la fuerza de alguien como Ferdinand, que se casaba con otro ducado, disminuiría considerablemente. Encontrar amigos entre los nobles de Arensbach era crucial, y el invierno, cuando todos se reunían para socializar, era la mejor oportunidad para ello. Si el poder de la primera esposa se hace demasiado grande, existe la posibilidad de que no pueda actuar cuando más importa, continuó Ferdinand. Pero la mayor razón para que pase el invierno en Arensbach es que Detlinde no estará allí. Ella estará, por supuesto, en la Academia Real,
lo que significa que podré moverme libremente sin su interferencia. Durante su visita de verano estuve tan ocupado cuidándola que no pude vigilar los movimientos de Georgine, y lo mismo ocurrirá cuando ambos estemos en Arensbach. No puedo exagerar los beneficios de mi presencia en ausencia de Detlinde. Supongo que ya te has decidido, entonces. Efectivamente, respondió Ferdinand. Hay una cosa que me hace dudar, pero si somos capaces de resolverla, entonces debería ir. No tenía sentido intentar detener a Ferdinand cuando ya había tomado su decisión, pero al menos podía intentar ayudarle con su problema. Le miré y le dije, ¿qué te hace dudar? Mi temprana partida nos obligará a llamarte para el ritual de dedicación. Esperaba que pudieras pasar un trimestre entero en la Academia Real, pero esto echará por tierra todo eso. Habló con el ceño fruncido, pero no lo vi como un gran problema. Ya era una tradición anual que yo volviera para el ritual de dedicación. No tenía sentido que se preocupara cuando todo era ya tan desastroso. No te preocupes, Ferdinand, respondí, y entonces me di cuenta de que Harmut había dicho exactamente lo mismo al mismo tiempo. De todos modos, estoy acostumbrada, así que... Me interrumpí rápidamente, dándome cuenta de que, aunque habíamos empezado nuestras respuestas igual, Harmut estaba diciendo ahora algo totalmente distinto. Tenemos la intención de detener a muchos criminales ricos en Maná este año, y hay muchos sacerdotes azules que están muy entusiasmados por ayudarme, continuó. El ritual puede completarse sin incidentes si todos reciben piedras feys y pociones de rejuvenecimiento, y si ni siquiera eso es suficiente, conseguiré la ayuda necesaria. Luego se volvió hacia mí con una brillante sonrisa y declaró, Lady Rosemaine, puede disfrutar de su estancia en la Academia Real. Me aseguraré de que los sacerdotes azules completen el ritual de una forma u otra. No puedo evitar la sensación de que debo volver de todos modos, respondí. Empezaba a preocuparme más por los sacerdotes azules que por cualquier otra persona. No, no será necesario, intervino Ferdinand, rechazando mi intento de protesta. Harmut dice que lo hará por ti, así que no hay duda de que se hará. Ferdinand le dijo entonces a Harmut que le confiaría el ritual de dedicación, una señal inequívoca de la confianza que había surgido entre ellos. Ferdinand definitivamente no me habría confiado el ritual a mí. Rosemaine, continuó Ferdinand, suponiendo que tú y el templo no tengan motivos para oponerse, iré a Arensbach. Han dicho que ya se ha preparado un alojamiento para mí, pero, por supuesto, sería una tontería por mi parte aceptar esas palabras al pie de la letra. Mis disculpas por pedir esto cuando ya están tan ocupados, pero... ¿Podrías llevar mi equipaje a la puerta de la frontera? Tener acceso a tu bestia alta durante los 3 días que quedan nos ahorrará mucho tiempo en comparación con el uso de los carruajes. Deseo usar ese margen extra para preparar tantas pociones y herramientas mágicas como sea posible. Entendido. Haré lo que pueda, respondí. Su decisión estaba tomada, y era natural que yo hiciera todo lo que estuviera en mi mano para ayudarle. Se agradece. Ahora que su partida estaba decidida, Ferdinand se puso en acción. Hizo que su asistente de Hacienda escribiera su respuesta, y luego ordenó que se preparara la ropa y otras necesidades diarias. A partir de ahí, envió un ordonanza a Sylvester, confirmando que se iba de Ehrenfest, pero haciendo hincapié en que la respuesta no debía enviarse hasta dentro de 3 días. El ordonance volvió pronto con una respuesta, después de lo cual Ferdinand se puso en contacto conmigo para comunicarme su programa de traslado de equipaje, y me informó de que teníamos que ir al templo para prepararnos. Mientras tanto, Harmut se puso en contacto con mis asistentes del templo. Rosemaine tiene mi permiso para acompañarte, dijo el ordonance con la voz de Sylvester. Tengan cuidado. Vas a entrar en territorio enemigo. Efectivamente, contestó Ferdinand. Y por la mirada sarcástica que tenía, me di cuenta de que pensaba que Sylvester estaba diciendo lo obvio. Entonces llegó un segundo ordonance, esta vez para mí. Rosemaine, llegó de nuevo la voz de Sylvester, comprueba con Rillarda y Elvira que no falte nada en el equipaje de Ferdinand. Necesita la perspectiva de una mujer, que nunca ha tenido. Ferdinand hizo una mueca al oír eso, mientras yo fruncía los labios. ¿Está insinuando que no soy lo suficientemente buena como para ofrecer la perspectiva de una mujer por mí misma? Pregunté. Ah.
Tiene razón. ¡Qué mezquino! Después de decir rotundamente que no era lo suficientemente capaz, Ferdinand se dirigió a Rillarda detrás de mí. Necesito tu ayuda. ¿Puedo pedirte que revises los regalos que pienso llevar a Arensbach? No tengo espacio para muchos, pero al menos necesitaré algunos. Tengo conmigo una lista detallada que especifica qué artículos pertenecen a cada persona y quién puede utilizarlos. Luego sacó la lista en cuestión y se la entregó, diciendo que podía consultar a sus eruditos si necesitaba algo más. Puedes contar conmigo, Ferdinand, mi muchacho. Aunque, no, ahora que estás comprometido, supongo que Lord Ferdinand es más apropiado. Ferdinand recibió este comentario con los ojos muy abiertos. Siempre pensé que sería una ocasión alegre cuando cambiara la forma de dirigirme a ti, continuó Rillarda con una sonrisa melancólica. Nunca pensé que tu partida me haría sentir tan ansiosa y preocupada. También me sorprende que prefiera que me sigas llamando muchacho. Ferdinand respondió con una sonrisa irónica, y luego se apartó de ella. Debo cerrar el taller de mi templo. Después de eso, reuniré el equipaje en mi finca. Lo siento, pero debo dejarte la clasificación de los regalos. Entendido, Lord Ferdinand. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.